Marido gana la lotería y engaña a su esposa para no dividir el premio millonario. Decide pedir el divorcio. Al firmar los papeles descubre que... Antes de empezar me gustaría que te suscribieses a mi canal y que digas por los comentarios de dónde nos estás viendo hoy. Alejandro Rodríguez siempre había sido un hombre que vivía dentro de sus medios. A sus 40 años, llevaba una vida moderadamente cómoda en las afueras de Madrid, en un vecindario tranquilo. Casado desde hace más de 15 años con Paula, ambos habían construido lo que parecía un matrimonio sólido, aunque con los altibajos propios de la rutina y las presiones de la vida cotidiana. Tuvieron 2 hijos, Laura y Jaime, quienes, a sus 12 y 10 años respectivamente, ocupaban gran parte de sus preocupaciones y alegrías. A lo largo de los años, Alejandro y Paula habían logrado establecer un equilibrio dentro de la vorágine diaria de los trabajos, las tareas de los niños, y los momentos breves de escapadas familiares. Alejandro trabajaba en una oficina administrativa de una empresa de transportes, y aunque el sueldo no era exuberante, permitía mantener el hogar. Paula, por su parte, había dejado su carrera como publicista al nacer su primer hijo, dedicándose de lleno al hogar. Con el paso de los años, las cosas habían cambiado. Lo que antes parecía una relación apasionada se fue transformando en una convivencia cómoda pero desprovista de las emociones vibrantes de sus primeros años. Las discusiones eran frecuentes, pero casi siempre sobre cosas triviales. ¿Quién olvidaba sacar la basura? El ruido que hacía Alejandro al comer o los largos silencios que se extendían entre ellos en la mesa. Paula había intentado en varias ocasiones hablar sobre sus sentimientos, pero Alejandro siempre la evadía. Le echaba la culpa al estrés del trabajo, a los problemas financieros, o simplemente ignoraba las señales. Paula, aunque frustrada, no había dejado de amar a su esposo, pero sentía que algo fundamental se había roto entre ellos. A veces, pensaba que Alejandro vivía en una burbuja, apartado de los problemas emocionales que cada vez eran más pesados para ella. Sin embargo, lo que Paula no sabía era que Alejandro estaba atravesando una crisis interna mucho más profunda. Durante meses había sentido una creciente insatisfacción con su vida. Se sentía atrapado en una rutina que parecía devorarlo, una monotonía de la que no podía escapar. El trabajo, los problemas domésticos y el matrimonio, que ya no lo llenaba como antes, eran una combinación asfixiante. Lo peor era que no encontraba salida. No era un hombre cruel, pero una sensación de desesperanza lo embargaba. Su vida, pensaba, ya no tenía propósito. Un día cualquiera, de camino a casa, Alejandro, cansado y sin ganas de lidiar con los problemas cotidianos, hizo algo que rara vez hacía: compró un boleto de lotería en una pequeña tienda de barrio. No era habitual en él dejarse llevar por este tipo de tentaciones. Incluso Paula, cuando lo descubrió con un boleto en la mano, le hizo una broma sobre cómo nunca ganan los que no juegan. Alejandro le siguió la corriente, pero en realidad no pensaba demasiado en el boleto. Lo dejó en el bolsillo de su chaqueta y continuó con su vida como siempre. Esa misma semana, una noche de viernes, mientras los niños dormían y Paula descansaba frente a la televisión, Alejandro recordó el boleto de lotería olvidado en su chaqueta. Con un gesto casi mecánico, encendió la televisión para comprobar los números ganadores. Lo que siguió fue un momento que cambiaría el curso de su vida. Los números comenzaron a aparecer uno a uno en la pantalla: 7, 13, 22, 34, 48. Y, finalmente, el número extra, el 11. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró el boleto en su mano. Había ganado. Había acertado todos los números. 50 millones de euros. No podía creerlo. Estaba en shock. Miró el boleto una y otra vez, luego la televisión, luego de nuevo el boleto. Todo coincidía. Una ola de emoción lo invadió, pero inmediatamente después vino la segunda ola, mucho más poderosa, una mezcla de codicia y decisión. ¿Qué iba a hacer con semejante cantidad de dinero? Pero más importante aún, ¿qué haría con su vida a partir de ahora? En lugar de correr a decirle a Paula la increíble noticia, su mente comenzó a trabajar en una dirección completamente diferente. Alejandro, que hasta ese momento había sido un hombre común, con aspiraciones moderadas, se vio tentado por la posibilidad de dejar todo atrás.
Ese dinero no solo era una solución financiera, era una oportunidad para empezar de nuevo, para romper con todo lo que sentía que nos asfixiaba. Podría desaparecer, pensó. Podría vivir la vida que siempre soñó, sin cargas, sin compromisos, sin tener que dividir ese dinero con nadie. Las ideas empezaron a brotar rápidamente. Decidió que no le diría a Paula sobre la lotería. Si lo hacía, tendría que compartirlo con ella, y las leyes españolas eran claras, el premio obtenido durante el matrimonio pertenecía a ambos cónyuges. ¿Tendría que darle la mitad? No, no podía permitirlo. Ese dinero era su boleto de salida. Pero para eso, tendría que ser muy inteligente. Durante las semanas siguientes, Alejandro fingió que todo seguía igual. Sabía que tenía que mantener la calma, no podía levantar sospechas. Mientras tanto, en secreto, comenzó a trazar un plan meticuloso. Lo primero que hizo fue abrir una cuenta bancaria secreta en el extranjero, un paraíso fiscal donde podría mover el dinero sin levantar sospechas. Investigó cómo hacer transferencias discretas, cómo mover grandes sumas sin alertar a las autoridades. También habló con abogados, haciéndose pasar por un hombre que quería proteger sus activos en un eventual divorcio. Su abogado, sin saber la verdadera razón, le explicó lo que ya sospechaba: si ganaba la lotería y luego se divorciaba, tendría que dividir el premio con Paula. Pero si se divorciaba antes de reclamar el dinero, no tendría que darle nada. Alejandro estaba decidido, debía divorciarse antes de que Paula descubriera lo que había ocurrido. Pero, al mismo tiempo, debía hacerlo de manera que ella no sospechara nada. Decidió ser paciente, esperar el momento adecuado, actuar con frialdad. Comenzó a distanciarse emocionalmente de Paula, aumentando las discusiones y creando un ambiente tenso en casa. Sabía que, si el clima se volvía insoportable, sería más fácil justificar su decisión de separarse. Unos meses después, Alejandro finalmente le dijo a Paula que ya no era feliz en su matrimonio. La conversación fue fría y calculada. Paula, aunque sorprendida, no lo tomó como un golpe devastador. En el fondo, ella también sentía que las cosas no estaban bien. El matrimonio había perdido el brillo hacía mucho tiempo, y aunque le dolía, no se opondría a una separación. Sin embargo, no dejaba de notar que había algo raro en la actitud de Alejandro, algo que no podía identificar del todo. No quiero que esto sea una guerra, le dijo Alejandro. Quiero que lleguemos a un acuerdo justo. Tú te quedas con la casa y una buena parte de nuestros ahorros, y yo me voy. Será lo mejor para los dos. Paula, herida pero resignada, aceptó. Sabía que forzar un matrimonio roto no le traería felicidad ni a ella ni a sus hijos. Alejandro le propuso que llevaran el proceso de forma amistosa, sin recurrir a peleas ni largos procedimientos legales. Eso hizo que Paula bajara la guardia, confiando en que, aunque las cosas terminaran, al menos sería de manera civilizada. Durante los siguientes meses, mientras Paula se ocupaba de los trámites del divorcio, Alejandro vivía una doble vida. Por las mañanas, seguía yendo a su trabajo, fingiendo que todo era como siempre. Por las tardes, se encargaba de mover el dinero de la lotería, preparando todo para su nueva vida. Hizo transferencias discretas a su cuenta secreta y se aseguró de no dejar rastro alguno en los registros que Paula o su abogado pudieran encontrar. Incluso empezó a mirar propiedades en otros países, fantaseando con la vida de lujo que estaba a punto de vivir. Tal vez comprara una villa en el sur de Francia, o tal vez en la costa de Italia. Las posibilidades eran infinitas. Sin embargo, había un problema que no había anticipado. A medida que se acercaba la fecha del divorcio, Alejandro comenzó a sentirse cada vez más ansioso. Cada vez que Paula le preguntaba algo sobre el acuerdo financiero, él sentía un nudo en el estómago. No había margen para errores. Sabía que si Paula descubría lo del premio, todo su plan se desmoronaría. Además, sentía la presión constante de mantener el secreto ante sus hijos, que seguían preguntando por qué sus padres ya no se llevaban bien. Los días previos a la firma de los papeles fueron especialmente tensos. Alejandro apenas dormía, y cada llamada de su abogado lo ponía al borde del pánico.
Sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja, y un solo paso en falso podría arruinarlo todo. Paula, por su parte, seguía mostrando una actitud sorprendentemente tranquila. Había accedido a la propuesta de Alejandro y parecía dispuesta a dejar atrás su vida juntos sin mayores confrontaciones. O eso parecía. Finalmente, el día de la firma llegó. Se encontraron en el despacho del abogado de Paula, un hombre mayor, de expresión neutra y gestos meticulosos. Alejandro llegó con la sensación de que todo estaba a punto de terminar. Después de hoy, sería un hombre libre y millonario. Su plan había salido perfecto, y ahora solo faltaba ese último paso. Se sentaron frente al abogado, y este comenzó a explicar los términos del acuerdo, repasando todos los puntos. Paula escuchaba en silencio, y Alejandro mantenía su semblante de tranquilidad. El abogado les pasó los papeles para que los revisaran una última vez antes de firmar. Alejandro, con el corazón acelerado, firmó su parte del acuerdo. Cuando llegó el turno de Paula, ella tomó la pluma, pero en lugar de firmar de inmediato, se quedó observando los papeles en silencio. Alejandro sintió una punzada de nervios. La vio fruncir el ceño y leer detenidamente una sección que, hasta ese momento, no había llamado la atención de ninguno de los dos. Alejandro, dijo Paula finalmente, levantando la vista con una mirada que no auguraba nada bueno, ¿hay algo que necesito saber? Alejandro se quedó congelado en su asiento. ¿Qué había pasado? ¿Cómo había descubierto algo? ¿Había cometido un error? Paula sacó una carpeta de su bolso y la dejó sobre la mesa. El abogado, al verla, pareció tensarse también. Recibí esta información hace unos días, dijo Paula, con una voz firme. ¿Es un extracto bancario reciente? De una cuenta que, al parecer, se abrió hace poco. Alejandro sintió un vértigo en el estómago. Lo sabía. Había sido demasiado confiado. Paula había estado investigando. ¿Hay algo que quieras decirme antes de que continúe? Preguntó Paula, con los ojos clavados en los de Alejandro. Alejandro intentó balbucear una excusa, pero las palabras no le salían. Su plan se desmoronaba frente a sus ojos. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Continuó Paula, mientras el abogado abría la carpeta. Que lo planeaste todo. No fue solo un descuido, no fue un impulso momentáneo. ¿Esto lo estuviste planeando durante meses? Ganaste la lotería y decidiste que preferías engañarme a compartirlo conmigo, con nuestra familia. Alejandro sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. No tenía escapatoria. Paula había descubierto todo. El acuerdo de divorcio que Alejandro había planeado cuidadosamente fue completamente desmantelado. Paula, con pruebas en mano, exigió no solo la mitad del dinero del premio, sino también compensaciones por el engaño. Alejandro fue acusado de fraude, y su reputación quedó destruida. Lo que había comenzado como un plan para liberarse y disfrutar de una vida de lujos, terminó en una pesadilla. Paula se quedó con la mitad del premio, además de una indemnización por los gastos legales. Alejandro, en lugar de empezar una nueva vida de ensueño, terminó enfrentando una larga batalla legal y financiera. Y lo peor de todo, perdió a su familia para siempre. Paula, por otro lado, aunque devastada por la traición, encontró una nueva oportunidad para rehacer su vida. Con el dinero, viajó por el mundo y se dedicó a sus hijos, quienes nunca más volvieron a ver a su padre de la misma manera. La codicia de Alejandro no solo lo llevó a perder su fortuna, sino todo aquello que alguna vez había sido importante para él.